Mi suegra escribió el nombre de la ex de mi marido en mi pastel de cumpleaños como error, pero 3 semanas después mi esposo se vengó poniendo los nombres de las amantes de su difunto padre en el pastel de ella. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. Nunca pensé que terminaría contándoles esta historia en Reddit, pero aquí estoy, porque necesito desahogarme y tal vez algunos de ustedes me puedan dar una perspectiva sobre si hice lo correcto o no. Esta es la historia de cómo mi suegra escribió el nombre de la ex de mi esposo en mi pastel de cumpleaños, y cómo mi esposo se vengó de la manera más brutal que puedan imaginar. Para darles contexto, mi suegra Patricia y yo nunca hemos tenido una buena relación. Desde el día que conocí a Marcos, mi esposo, ella dejó muy claro que yo no era suficiente para su precioso hijo. Las razones son las típicas excusas ridículas que algunas suegras tóxicas usan, que soy muy vieja para él, que ya tengo un hijo de otra relación, que no provengo de la familia correcta. Básicamente, cualquier cosa que se le ocurra para justificar su desprecio hacia mí. Pero lo que realmente alimenta su odio es su obsesión enfermiza con Sofía, la exesposa de Marcos. Patricia está completamente convencida de que Sofía era la mujer perfecta para su hijo, a pesar de que esa mujer le hizo la vida imposible a Marcos durante años. Y sí, lo digo literalmente. Ese matrimonio fue un infierno para él, pero su madre se niega a verlo porque Sofía era hija de una de sus mejores amigas, y en la mente retorcida de Patricia, eso la convertía en la nuera ideal. Déjenme contarles un poco sobre nuestras historias para que entiendan mejor la situación. Marcos tiene 31 años, y yo tengo 34. Ambos hemos estado casados antes, y ambos tuvimos finales dolorosos en esos matrimonios, aunque de maneras muy diferentes. Marcos se casó con Sofía cuando tenía apenas 22 años. Habían estado saliendo solo un año cuando ambas familias comenzaron a presionarlos para que se casaran. No fue porque él quisiera casarse tan joven o tan rápido, sino porque Patricia y la madre de Sofía prácticamente los empujaron al altar. Imaginen ser tan joven y sentir que no tienes otra opción más que complacer a tus padres. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Sofía tenía problemas serios de control de ira. Hacía berrinches por todo, se negaba rotundamente a trabajar, y gastaba dinero como si fuera agua, sin importar cómo afectaba sus finanzas o las de Marcos. Mi esposo me ha contado todo sobre esa relación, y honestamente, no se la desearía ni a mi peor enemigo. Es una historia tan tóxica que podría ser su propia publicación de Reddit, pero Marcos no quiere escribir sobre eso, así que respeto su decisión. Lo peor de todo es que Sofía insistía constantemente en tener un bebé, a pesar de que había demostrado repetidamente que no tenía la madurez ni la estabilidad emocional para ser madre. Pero por alguna razón delirante, todos en sus familias creían que tener un bebé arreglaría mágicamente todos sus problemas matrimoniales. Todos excepto Marcos, quien pospuso ese tema todo lo que pudo porque sabía en el fondo que traer un niño a esa situación sería un error terrible. Después de 3 años largos de aguantar los abusos emocionales, las explosiones de ira y la manipulación financiera, Marcos finalmente reunió el coraje para pedir el divorcio. Tenía 25 años y estaba completamente agotado. Después de eso, estuvo solo durante mucho tiempo. Se concentró únicamente en su trabajo y en sanar emocionalmente, lo cual no fue nada fácil considerando lo molesta que Patricia era con él durante todo ese proceso. El problema es que Marcos no tiene hermanos, y su padre falleció hace 9 años, así que Patricia es su única familia cercana. A pesar de todo lo tóxico que ella puede ser, Marcos sentía que no podía simplemente cortar lazos con ella porque al final del día, solo se tienen el uno al otro. Pero eso no detuvo a Patricia de estar constantemente en su oído, insistiéndole que debía volver con Sofía, que debía disculparse, que debía arreglar las cosas con ella. Esto a pesar de que Sofía parecía perfectamente feliz haciendo la vida de Marcos increíblemente difícil durante todo el proceso de divorcio, exigiendo cantidades absurdas de pensión alimenticia. Afortunadamente, Marcos tenía un buen abogado y logró salir de eso con una cantidad razonable. Aunque, si me preguntan, hasta 50 centavos sería demasiado para alguien como Sofía, porque según todo lo que he escuchado, es una persona horrible. Mi historia es diferente, pero igualmente dolorosa. Me casé con el amor de mi vida cuando tenía 22 años. Él era mi novio desde la preparatoria, y pasamos 6 años maravillosos juntos. Incluso tuvimos un hijo, quien ahora tiene 12 años. Pero mi primer esposo eventualmente falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Fue devastador, y honestamente nunca pensé que volvería a encontrar el amor después de eso. Marcos tampoco estaba buscando una relación cuando nos conocimos. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras, en sanar, en simplemente seguir adelante con nuestras vidas. Pero nos conocimos en el trabajo hace 5 años, y hubo una conexión inmediata. No fue algo que buscáramos, simplemente sucedió.
Nos casamos hace un año, y ha sido maravilloso. Todos en nuestras vidas han estado genuinamente felices por nosotros. Mi familia lo adora, mis amigos piensan que es perfecto para mí. Incluso mantengo una excelente relación con los padres de mi difunto esposo, y ellos también están contentos de que haya encontrado el amor nuevamente. Todos menos una persona, Patricia. Patricia no puede soportarme. Me ha dejado claro desde el primer día que piensa que soy demasiado vieja para su hijo, que es inapropiado que tenga un hijo de otro hombre, y básicamente cualquier excusa que pueda inventar para justificar su desdén hacia mí. También le molesta enormemente que mantenga contacto con mis exsuegros. Ella considera eso como una falta de respeto hacia Marcos, aunque a él no le molesta en absoluto. Entiende que ellos son los abuelos de mi hijo y que tienen derecho a estar en su vida. Patricia constantemente me lanza indirectas, trata de menospreciarme frente a otros, y hace todo lo posible para hacerme sentir como si no fuera suficiente. Como sé que Marcos no puede simplemente eliminarla de nuestras vidas así sin más, he aprendido a tolerarla. Hemos tenido nuestros enfrentamientos verbales, por supuesto, pero Marcos siempre me apoya y termina poniéndola en su lugar cuando se pasa de la raya. Pero supongo que finalmente Marcos llegó a su límite. Y todo comenzó con lo que pasó en mi cumpleaños hace 3 semanas. Era un día hermoso. Había planeado una pequeña reunión con familia y amigos cercanos. Nada demasiado elaborado, solo una comida agradable y pasar tiempo con las personas que amo. Patricia, por supuesto, estaba invitada porque es la madre de Marcos, y a pesar de todo, intento mantener la paz familiar. Todo iba bien hasta que Patricia llegó con una caja de pastelería. No habíamos hablado sobre traer un pastel, así que me sorprendió verla llegar con uno. Pero inmediatamente sentí un nudo en el estómago. Conozco a Patricia, y sabía que nada bueno podía venir de un pastel que ella trajera. Por un momento absurdo, pensé, ¿estará envenenado? Obviamente no, pero mi mente fue a lugares oscuros porque simplemente no confiaba en sus intenciones. Cuando finalmente abrimos la caja para ver el pastel, entendí por qué mi instinto me había advertido. Ahí, escrito en glaseado rosa con una letra horrible, estaba el nombre Feliz cumpleaños Sofía. Sí. El nombre de la ex esposa de mi marido. En mi pastel de cumpleaños. En mi celebración. El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Todos se quedaron congelados, mirando el pastel con incomodidad. Nadie sabía qué decir. Podías cortar la tensión con un cuchillo. Patricia, por supuesto, fingió recién darse cuenta de su error. Se llevó las manos a la boca con expresión de sorpresa y comenzó a reírse nerviosamente, diciendo, «¡Ay, Dios mío! Fue por costumbre, de verdad. No te lo tomes a pecho, Diana. Ya sabes cómo soy, a veces me confundo. Estoy bastante segura de que no fue un error en absoluto. Estoy convencida de que lo hizo deliberadamente para humillarme, para recordarme que en su mente, nunca seré tan buena como Sofía. Quería arruinar mi día, quería crear drama, quería verme explotar frente a todos. Pero no le di esa satisfacción. En lugar de eso, respondí con el mismo tono ligero y burlón que ella había usado. No te preocupes, Patricia. Tampoco te tomes a pecho que todos sepamos que eres así de despistada. Ya nos hemos acostumbrado a tus errores. Punto. Hubo risas incómodas alrededor de la mesa. Creo que todos apreciaron que mantuviera la compostura y no dejara que ella arruinara el ambiente. Alguien incluso raspó el nombre del glaseado y se lo comió mientras Patricia se ponía visiblemente furiosa. Su cara pasó de falsa inocencia a un tono verdoso de rabia contenida. Continuamos con la fiesta como si nada hubiera pasado. No iba a permitir que esa mujer me quitara mi alegría. Todos hicieron un esfuerzo genuino por asegurarse de que el resto del día fuera especial, y lo fue. Pero después de que todos se fueron, noté que Marcos estaba inusualmente callado. Cuando finalmente hablamos a solas, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Estaba furioso, pero no de la manera explosiva. Era una furia fría, calculada. Me dijo, no voy a dejar que se salga con la suya. Pensé que iba a hablar con ella, tal vez confrontarla sobre lo que había hecho. Pero los días pasaron y Marcos no mencionó nada más sobre el tema. No llamó a Patricia, no fue a verla, no trajo el tema de nuevo. Me confundí bastante, honestamente. Lo había visto tan molesto esa noche que pensé que tomaría acción inmediata, pero aparentemente decidió dejarlo ir. O eso pensé. Eventualmente, dejé de pensar en el incidente del pastel. Seguimos con nuestras vidas, con nuestras rutinas diarias. Aunque debo admitir que me quedé con una pequeña preocupación en el fondo de mi mente porque nunca había visto a Marcos así de afectado por algo que su madre había hecho. Siempre la había defendido cuando ella se pasaba de la raya, siempre me había apoyado, pero esta vez había sido diferente.
La intensidad de su enojo esa noche había sido perturbadora. Pero después de unos días, pareció calmarse, así que asumí que había decidido olvidarlo. Qué equivocada estaba. Marcos no había olvidado nada. De hecho, había estado planeando meticulosamente su venganza. Y como dice el título de esta publicación, ejecutó su plan de la manera más salvaje posible. Verán, los cumpleaños de Patricia y míos están separados por apenas 3 semanas. Lo cual resultó ser muy conveniente para lo que Marcos tenía en mente, porque significaba que lo que había pasado en mi cumpleaños todavía estaba fresco en la memoria de todos, especialmente de los invitados que habían estado presentes en ambas celebraciones. Marcos quería devolverle el golpe de la misma manera, hacer algo similar para que ella sintiera exactamente lo que había intentado hacerme sentir a mí. El día del cumpleaños de Patricia, Marcos apareció en la casa de su madre con una caja de pastelería. Cuando lo vi llegar con esa caja, sentí una mezcla de curiosidad y pavor. ¿Qué estaba haciendo? Cuando abrió la caja y sacó el pastel, mi corazón se detuvo por un segundo. En lugar del nombre de Patricia, el pastel tenía escritos 5 nombres diferentes de mujeres en elegante glaseado dorado. Por un momento, me quedé completamente confundida. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué había nombres aleatorios de mujeres en el pastel de cumpleaños de su madre? Pero entonces reconocí uno de los nombres, Lorena. Y de repente, todo tuvo sentido. Todo encajó de la manera más horrible y brillante posible. Lorena había sido la amante principal del difunto padre de Marcos. Y esos otros nombres también eran de amantes de su padre. Déjenme explicarles la situación del padre de Marcos para que entiendan la magnitud de lo que mi esposo acababa de hacer. El padre de Marcos, que falleció de un infarto hace 9 años, fue prácticamente un infiel serial. Durante todo su matrimonio con Patricia, tuvo aventuras con múltiples mujeres. No era un secreto, no era discreto, y definitivamente no le importaba el daño que le causaba a su familia. La infancia de Marcos fue básicamente un campo de batalla constante. Sus padres peleaban todo el tiempo porque Patricia siempre estaba molesta por las infidelidades de su esposo, pero al mismo tiempo, sentía que no podía dejarlo. ¿A dónde iría? ¿Cómo se mantendría? Así que se quedó en ese matrimonio miserable. Su padre, por otro lado, estaba constantemente resentido porque sentía que había sido atrapado en un matrimonio que nunca quiso en primer lugar. Verán, Patricia quedó embarazada cuando eran jóvenes, y decidió seguir adelante con el embarazo a pesar de que su padre claramente no estaba listo para ser padre. Él culpaba a Marcos por su infelicidad, por estar atrapado en esa vida. Lo peor de todo es que ninguno de los padres de Marcos se molestó en ocultar estos problemas de él. No había filtros, no había intentos de proteger su inocencia infantil. Creciendo, Marcos estuvo expuesto a peleas brutales, insultos, gritos, y lo más traumático de todo, Patricia constantemente hablando con él sobre las amantes de su padre. Sí, leyeron bien. Patricia, en su dolor y desesperación, usaba a su hijo como confidente emocional. Le contaba sobre las mujeres con las que su padre estaba teniendo aventuras. Los nombres, las historias, los detalles. Todo. Era completamente inapropiado. Marcos era un niño. No debería haber estado cargando con el peso emocional de los problemas matrimoniales de sus padres. Pero Patricia no tenía a nadie más a quien acudir, o tal vez simplemente no le importaba el daño que le estaba haciendo a su hijo al usarlo como su terapeuta personal. Naturalmente, Marcos creció odiando a su padre y resintiendo profundamente a su madre. Amaba a Patricia porque era su madre, pero no podía perdonarle el haber robado su infancia de esa manera. Y ahora, todos esos nombres que había escuchado una y otra vez durante su niñez estaban escritos en ese pastel. Cuando Patricia vio los nombres en su pastel de cumpleaños, su rostro se transformó completamente. La vi pasar de confusión a reconocimiento, y luego a una expresión de traición tan profunda que casi me dio lástima. Casi. Se quedó mirando el pastel en completo silencio por varios segundos. Todos los invitados estaban incómodos, mirando entre el pastel, Patricia y Marcos. Nadie sabía qué hacer o qué decir. A diferencia de su madre en mi cumpleaños, Marcos no intentó fingir inocencia. No se rió nerviosamente ni hizo como que había sido un error. Se quedó ahí de pie, mirando directamente a su madre con una expresión fría y decidida. Patricia finalmente logró recuperar el aliento y comenzó a gritar. Le lanzó insultos a Marcos, le preguntó cómo se atrevía a humillarla de esa manera, cómo podía ser tan cruel con su propia madre. Y entonces Marcos habló, y lo que dijo fue devastador. También fue por costumbre, mamá dijo con una calma escalofriante. Estos son los nombres que escuché durante toda mi infancia. Los escuché una y otra vez porque nunca tuviste sentido de los límites. Nunca supiste que era apropiado decirle a tu hijo. Me usaste como tu terapeuta cuando yo era solo un niño que necesitaba una madre.
no una amiga que llorara sobre las aventuras de su esposo. Patricia intentó interrumpirlo, pero Marcos continuó sin darle oportunidad. Y ahora, después de todos estos años, sigues sin saber cómo comportarte. Sigues sin tener límites. No sabes cómo tratar a la mujer que amo, no sabes cómo ser una persona decente, y francamente, ya me cansé. Luego le dijo algo que creo que cortó más profundo que cualquier otra cosa. Eres amargada y celosa, mamá. Esa es la verdad. Estás amargada porque nunca fuiste feliz en tu matrimonio, y estás celosa porque yo encontré algo que tú nunca tuviste. Amor real. No soportas ver a alguien seguro de sí mismo y feliz porque tú nunca lo fuiste. La acusó de menospreciar constantemente a la persona que él ama solo porque no puede soportar ver a alguien que no es miserable como ella lo fue durante todos esos años. Yo estaba completamente congelada. No podía creer lo que estaba escuchando. Marcos nunca había sido tan directo con su madre, nunca le había dicho estas cosas tan crudamente. Pero ahí estaba, finalmente diciéndole todas las verdades que había estado guardando durante años, tal vez durante toda su vida. Patricia comenzó a llorar. Sollozos profundos y desgarradores. Pero Marcos no se suavizó, no intentó consolarla. En cambio, simplemente me tomó de la mano y dijo, «Nos vamos. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero tener nada que ver contigo». Y nos fuimos. Dejamos a Patricia llorando en su cumpleaños arruinado, rodeada de invitados incómodos y un pastel que nadie iba a comer. A diferencia de mi cumpleaños, donde todos habíamos logrado seguir adelante y mantener el ánimo festivo, el cumpleaños de Patricia fue un completo desastre. No había forma de recuperarse de eso. Eso fue hace varios días, y desde entonces, hemos recibido innumerables llamadas del resto de la familia de Marcos. Todos nos dicen que Patricia tuvo un colapso total después de que nos fuimos. Aparentemente, no podía respirar, estaba hiperventilando, y pensaron que estaba teniendo un ataque al corazón. La llevaron urgentemente al hospital. Resultó no ser nada cardíaco, sino una crisis de ansiedad severa. Pero los doctores estaban preocupados por su estado mental y emocional. La familia nos ha estado presionando constantemente, diciéndonos que necesitamos hablar con Patricia, que Marcos fue demasiado lejos, que la broma, aunque nadie realmente cree que fue una broma, cruzó una línea. Pero Marcos ha sido absolutamente claro, no quiere tener nada que ver con su madre. Al menos no en este momento. Posiblemente nunca más, aunque no ha dicho eso explícitamente. Todos siguen insistiendo que la solución no es cortar el contacto, que lo que Patricia necesita es ver a su hijo, hablar con él, arreglar las cosas. Dicen que este es más un problema mental y emocional que físico, y que Patricia necesita a su hijo para sanar. ¿Y saben qué? Probablemente tienen razón en que Patricia tiene problemas mentales. Ha sido evidente durante mucho tiempo que esa mujer necesita terapia seria. Pero honestamente, no siento ni una pizca de lástima por ella. Se ha pasado años siendo tóxica, manipuladora y cruel. Ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Lo único que me preocupa es que Marcos pueda terminar arrepintiéndose de esta decisión en el futuro. Si algo le pasara a Patricia y él no estuvo ahí para ella, ¿me culparía? ¿Se arrepentiría de haber tomado este camino por mí? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, sé que Marcos todavía ama a su madre. Tiene que amarla, ¿verdad? Es la razón por la que hemos tenido que tolerarla durante tanto tiempo. Si no la amara en absoluto, la habría cortado de su vida hace años. Pero no lo hizo. Soportó años de su comportamiento tóxico porque al final del día, es su madre y él siente esa conexión. Siento que está eligiendo dejarla atrás por mí, por nuestro matrimonio, por mi hijo. Y aunque aprecio profundamente su apoyo y su voluntad de protegernos, no quiero ser responsable de destruir su relación con su única familia biológica. Si algo terrible le pasara a Patricia, Dios no lo quiera, no quiero cargar con esa culpa. Y sé que Marcos tampoco querría sentirse culpable. Es un buen hombre, el hombre más bueno y amoroso que he conocido. Esa es una de las razones por las que me enamoré de él. Pero incluso los hombres buenos pueden llegar a tener resentimientos si las circunstancias son las correctas. Sé que yo no soy la mala aquí. Nada de lo que pasó en mi cumpleaños fue mi culpa. Y técnicamente, nada de lo que pasó en el cumpleaños de Patricia fue mi culpa tampoco. Tal vez mi respuesta a Patricia en mi cumpleaños, donde básicamente la llamé tonta frente a todos, pudo haberla humillado. Pero nadie podría culparme por eso cuando fue una respuesta completamente válida a la estupidez que ella había hecho. Y lo que Marcos hizo, bueno, fue la culminación de cosas. No fue solo por lo que ella hizo en mi cumpleaños. Fue por todo lo que había hecho a lo largo de los años, incluso antes de que yo estuviera en su vida. Fue por décadas de toxicidad, manipulación y daño emocional. Simplemente no quiero quedar atrapada en el medio de todo esto y que eso termine destruyendo mi matrimonio.
Así que aquí es donde estoy ahora. ¿Qué opinan? ¿Debería presionar a Marcos para que hable con su madre? ¿O debería apoyar su decisión de mantener la distancia? Actualización no. Muchos de ustedes querían saber cómo Patricia se comporta con mi hijo de 12 años. Déjenme aclarar eso porque ha habido algo de confusión. No es que Patricia activamente le diga cosas feas a mi hijo o algo así. Definitivamente no habría tolerado eso ni por un segundo. Lo que pasa es más bien que es completamente indiferente hacia él. Es como si mi hijo no existiera para ella. Y honestamente, mi hijo no parece que le importe mucho. Es un chico bastante perspicaz para su edad. La primera vez que conoció a Patricia, llegó a casa y me dijo: «Mamá, creo que esa señora mayor no me cae bien». Desde ese momento, nunca hizo ningún esfuerzo por hablarle o llevarse bien con ella. Simplemente la ignora de la misma manera que ella lo ignora a él. Por un lado, me alegra que sea tan intuitivo. Sabe que esa persona no quiere su compañía, así que no se fuerza a interactuar con ella. Se mantiene alejado sin preocuparse por lo que ella pueda pensar de él. Eso es una habilidad valiosa, especialmente a los 12 años. Pero al mismo tiempo, me parece muy triste que un niño de 12 años tenga que lidiar con esto. No debería tener que navegar las dinámicas tóxicas de adultos disfuncionales. Debería poder simplemente ser un niño. Afortunadamente, Marcos compensa todo esto al llenar a mi hijo con amor extra. Honestamente, en este punto son prácticamente mejores amigos. Obviamente, ambos todavía extrañamos mucho a mi difunto esposo, y él siempre será el padre de mi hijo y mi primer gran amor. Pero al mismo tiempo, creo que Marcos está haciendo un trabajo increíble siendo mi segundo gran amor y el padrastro de mi hijo. No tengo quejas sobre Marcos en absoluto. Siempre ha sido bueno con mi hijo, pero Patricia, bueno, no tanto. Pero como dije, creo que esto me molesta más a mí que a mi hijo, porque él realmente no parece preocuparse si Patricia lo ama o no. Ni siquiera le dedica tiempo cuando ella viene de visita. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Y ahora que Patricia no ha venido en un par de días desde el incidente del cumpleaños, mi hijo ni siquiera ha notado su ausencia. No ha preguntado por ella ni una sola vez. Así que supongo que está bien. Estoy orgullosa de tener un hijo que se conoce tan bien a sí mismo, que es tan seguro de quién es a su edad. Lo admiro mucho por eso. Actualización 2. Decidí hablar con Marcos sobre todo lo que me había estado pesando. Varios comentarios sugirieron que simplemente hablara con él, y finalmente reuní el coraje para hacerlo. La única razón por la que había estado evitando la conversación era porque no quería ser una carga adicional para él. No quería ponerlo en una posición incómoda cuando ya estaba lidiando con tanto. Pero un par de horas después de mi publicación original, decidí que era mejor sacarlo todo al aire libre. Mi hijo estaba pasando el día con sus abuelos paternos, así que teníamos la casa para nosotros solos. Era el momento perfecto para tener una conversación honesta sin preocuparnos de que nos escucharan o de tener que censurar lo que decíamos. Le conté todo lo que había expresado en mi publicación original. Le dije que estaba preocupada de que pudiera arrepentirse de su decisión en el futuro, que temía que pudiera terminar culpándome si algo le pasaba a Patricia y él no estaba ahí para ella. Marcos me escuchó en completo silencio. Cuando terminé de hablar, se quedó callado por unos segundos más, solo procesando todo lo que había dicho. Finalmente, me dijo que respetaba profundamente el hecho de que había pensado sobre esto con tanta profundidad. Me dijo que eso demostraba que había tomado la decisión correcta al casarse conmigo, porque soy el tipo de persona que se preocupa por los demás y por las consecuencias de las acciones. Me dijo que esa es una de las razones por las que me ama tanto. Obviamente, eso fue muy dulce de su parte decirlo. Pero luego pasó a la parte más difícil de la conversación. Me explicó que, aunque respetaba mis sentimientos y preocupaciones, quería que supiera que la decisión de cortar a su madre de su vida no era enteramente por mí. Sí, lo que ella hizo en mi cumpleaños fue la gota que derramó el vaso, el catalizador que finalmente lo empujó a tomar acción. Pero la verdadera razón detrás de su decisión era mucho más profunda que eso. Me dijo: mi madre ha sido tóxica toda mi vida. No puedo seguir soportándola solo porque tengo miedo de quedarme solo. Y definitivamente no puedo esperar que tú y tu hijo la soporten también. No es justo para ninguno de nosotros, pero especialmente no es justo para ustedes porque ni siquiera son mi familia biológica. ¿Por qué deberían pagar el precio de mi apego poco saludable a una persona que me ha hecho daño durante toda mi vida? Y entonces las compuertas emocionales finalmente se rompieron. Marcos había estado conteniendo tanto durante tanto tiempo. Había estado tragándose sus sentimientos, evitando la confrontación, manteniendo la paz familiar a expensas de su propia salud mental y emocional.
Pero creo que estaba cansado de contenerse y mantenerlo todo junto. Así que se permitió colapsar. Lo dejé llorar. Le di el espacio para finalmente liberar todo ese dolor que había estado cargando. Cuando pudo hablar de nuevo, me explicó que aunque yo fui la razón por la que finalmente decidió cortar a su madre de su vida, se dio cuenta de que esto no era solo bueno para nosotros tres, para mí, para él y para mi hijo. Más importante aún, esto era algo que necesitaba hacer para arreglar su propia vida. Me dijo, no importa cuánto quiera poder amar a mi madre completamente, no importa cuánto esté apegado a ella, al final del día, ella simplemente no es una buena persona. Y lo peor de todo es que ni siquiera intenta serlo. Nunca intentó ser una buena madre cuando yo era niño. Mis padres nunca intentaron darme una buena vida. Nadie se molestó en hacer las cosas normales por mí. Estaban todos demasiado atrapados en su propio drama y sus propias vidas. Continuó, no quiero ser ese tipo de persona. Especialmente ahora que siento que soy una figura paterna para alguien. Quiero ser un buen padre. Y eso significa no tener cerca a alguien que no puede ni siquiera tolerar a tu hijo, porque realmente creo que tu hijo también es mi hijo. Eso me hizo llorar. Saber que Marcos ve a mi hijo como su propio hijo, que se toma ese rol tan en serio, me llenó de una emoción abrumadora. Mi hijo también ve a Marcos como una figura paterna. Han desarrollado un vínculo hermoso y genuino. Marcos también agregó algo más que realmente resonó conmigo. Quiero ser fiel a mí mismo. Quiero hacer lo correcto para mí también, porque esa será la única manera de mantener a mi familia feliz y unida. Y para hacer eso, necesito alejarme de alguien que ha sido tóxica toda mi vida. En ese momento, tuve que consolarlo a él porque yo era la que estaba llorando. Me puse bastante emocional escuchándolo hablar con tanta vulnerabilidad y honestidad. Terminamos abrazados, solo sosteniéndonos el uno al otro por un largo tiempo. Y decidimos juntos que íbamos a mantener la decisión de no tener contacto con Patricia. Esa mujer nunca había intentado convertirse en una mejor persona. Nunca había hecho el trabajo de sanarse a sí misma, de romper los patrones tóxicos que heredó de su propio matrimonio fallido. Y ahora simplemente iba a tener que enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho a lo largo de su vida. Iba a ser difícil para ella, pero ese era precisamente el punto. Ella nunca había hecho las cosas fáciles para otras personas, especialmente no para su propio hijo. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros hacer las cosas fáciles para ella ahora? Creo que está completamente bien que las personas a veces necesiten priorizarse a sí mismas. Y eso es exactamente lo que Marcos está haciendo. Priorizándose a sí mismo, a su salud mental, a su familia nuclear. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y tengo noticias importantes que compartir. Marcos y yo estamos esperando un bebé. Nunca pensé que esto volvería a sucederme. Honestamente, pensé que biológicamente sería muy difícil a mi edad. Pero acabo de entrar en mi segundo trimestre y hasta ahora todo ha ido bastante bien. Cuando nos enteramos, ambos estábamos bastante confundidos al principio. No era algo que estuviéramos planeando activamente. Pero una vez que procesé la noticia, me di cuenta de que realmente quería hacer esto. Marcos sintió lo mismo. Así que decidimos seguir adelante con el embarazo. Estoy verdaderamente muy feliz de haber sido bendecida con esta oportunidad, especialmente cuando menos lo esperaba. Sí, será difícil para mi cuerpo. Y será aún más difícil hacer espacio para todo en mi vida nuevamente, considerando mi carrera ocupada y todas mis responsabilidades actuales. Pero viendo lo increíblemente apoyador que Marcos ha sido durante estos primeros meses, solo puedo imaginar cuán apoyador será cuando el bebé nazca. Así que no estoy demasiado preocupada por eso. De todos modos, hicimos el anuncio en redes sociales hace un par de semanas. Y poco después, Patricia intentó contactarme. Nota clave, no llamó ni le envió mensaje a Marcos. Me contactó a mí directamente. En su mensaje, decía que realmente se sentía muy arrepentida por todo lo que había sucedido. Que ahora que estaba embarazada nuevamente, ella realmente quería una segunda oportunidad. Que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. No habíamos hablado en meses, especialmente después de todo lo que había pasado en su cumpleaños y todo lo demás. Así que esto definitivamente fue completamente inesperado. Hablé con Marcos sobre el mensaje, y discutimos qué hacer al respecto. Y decidimos que... no. Simplemente no. No hay manera de que vayamos a traer su toxicidad cerca de mi embarazo y de nuestro nuevo bebé. No queremos traer a un niño o niña, todavía no sabemos qué será, al mundo solo para que Patricia lo envenene desde temprano con su negatividad y manipulación. Todavía no confiamos en ella, y francamente, no sabemos si algún día lo haremos. Es decir, esta mujer no ha hecho nada para hacernos cambiar de opinión sobre ella.
No ha hecho ningún trabajo real de crecimiento personal que podamos ver. Debo admitir que no ha hecho nada nuevo para acosarnos o molestarnos durante estos meses de silencio. Pero eso no significa que sea digna de nuestra confianza todavía. El simple hecho de dejarnos en paz durante unos meses no borra décadas de comportamiento tóxico. Patricia no tomó bien nuestra respuesta negativa, que vino directamente de Marcos. Él quería ser quien respondiera a su madre, y le dejó muy claro que no queríamos que ella estuviera en la vida de nuestro bebé. Créanme, sé lo que esto puede significar para nosotros. Probablemente más acoso de su parte y de otras personas que piensan que hacer esto a una abuela es horrible y cruel. Pero cuando pedimos al resto de la familia que respetara nuestros deseos de cortar contacto con ella, eventualmente lo hicieron y dejaron de presionarnos. Esperamos que ahora no sea diferente. Ya conocen nuestros problemas con Patricia, así que sería bueno no tener que cortar lazos con más personas de la familia. Edición. Mi hijo ha tomado las noticias de mi embarazo bastante bien. Está emocionado de tener un hermano o hermana. Dice que quiere ser el hermano mayor cool que enseña cosas y protege al bebé. Ha sido realmente dulce verlo tan entusiasmado con esto. Actualización 4. Nunca imaginamos que Patricia pudiera hacer lo que hizo. Afortunadamente, no ha hecho nada directamente contra nosotros, y no creo que pueda hacerlo ahora ni nunca. Pero se metió en problemas legales serios después de atacar físicamente a una de las examantes de mi difunto suegro. Déjenme explicar lo que pasó. Resulta que Patricia tenía una lista de las amantes de su esposo que era mucho más extensa que los 5 nombres que aparecieron en el pastel. Marcos no conocía todos esos nombres porque aparentemente Patricia no tenía confirmación de que fueran realmente amantes, solo sospechas. Pero Patricia atacó brutalmente a una de las mujeres de esa lista, Lorena, quien tanto Marcos como yo creemos que fue el amor más grande que su padre tuvo aparte de su matrimonio. La hospitalizó con heridas bastante serias. Lorena está bien ahora, gracias a Dios, aunque no voy a pretender que estoy del lado de alguien que se metió en medio de un matrimonio. Pero tampoco creo que mereciera ser golpeada hasta ese punto. Según el testimonio de Lorena a la policía, Patricia le gritaba mientras la atacaba que era una mujer horrible, que no solo le había quitado a su esposo, sino que ahora también le había quitado a su hijo. Déjenme ser clara, la persona que le quitó a su hijo no fue otra más que Patricia misma. Ella fue quien habló inapropiadamente sobre esas cosas con Marcos durante años cuando era solo un niño. Ella fue quien no pudo dejar de mencionar obsesivamente a la exesposa de Marcos incluso años después del divorcio. Pero esperen, porque se pone aún más retorcido. En la lista de nombres de posibles amantes que Patricia aparentemente tenía, también estaba el nombre de Sofía. Sí, la exesposa de Marcos. La hija de la mejor amiga de Patricia. Su ex nuera. En este punto, no sabemos si Patricia realmente sospechaba que Sofía tuvo algún tipo de relación inapropiada con su esposo, o si simplemente ha perdido completamente la cordura. Pero así están las cosas ahora. Patricia no está en la cárcel en este momento porque alguien pagó su fianza. Pero enfrentará un juicio pronto. Desafortunadamente, el juicio será mucho después de que yo dé a luz, lo cual sucederá en unas pocas semanas. Actualización 5. Ya he sido madre por segunda vez y las cosas van increíblemente bien en mi familia. Di a luz a un hermoso bebé hace 3 semanas. Es un niño, y está perfectamente sano. Marcos está absolutamente radiante siendo padre biológico por primera vez. Pero lo que más me ha impresionado y emocionado es que no ha dejado de darle amor a su hijastro ni por un segundo, incluso ahora que tiene su propio hijo biológico. Honestamente, ni siquiera lo veo como un hijastro en este punto, pero lo llamo así para que quede claro de quién estoy hablando. Marcos y mi hijo mayor siguen haciendo sus cosas juntos, actividades de padre e hijo. Marcos también ayuda constantemente con el bebé, cambiando pañales, despertándose en las noches, haciendo todo lo que hace un padre involucrado. Nuestra familia de 4 está verdaderamente feliz. Es todo lo que siempre soñé y más. Lo mejor de todo es que durante el nacimiento y los días siguientes, no hemos tenido que lidiar con Patricia en absoluto. Ha estado ocupada preparándose para su juicio, así que nos ha dejado completamente en paz. Ha sido una bendición absoluta, porque realmente no queríamos lidiar con una persona dispuesta a golpear a alguien hasta mandarla al hospital. No queríamos esa energía cerca de nuestro recién nacido vulnerable. El juicio de Patricia finalmente terminó la semana pasada. Fue sentenciada a 8 meses en prisión y 1 año de libertad condicional después de eso. Además de la sentencia de prisión, también tiene que compensar financieramente a Lorena por sus heridas y gastos médicos. Aparentemente, Lorena había recibido una pequeña parte de la herencia del padre de Marcos cuando él murió, lo cual debe haber sido como echar sal en la herida para Patricia en su momento. Y ahora Patricia tiene que darle aún más dinero. Eso definitivamente no debe ser agradable para ella. Pero aquí está la parte más importante.
Junto con todo eso, hay una orden de restricción contra Patricia. Si se acerca a Lorena después de salir de prisión y rompe esa orden, la enviarán de vuelta a la cárcel inmediatamente. Todavía le quedan aproximadamente 6 meses para cumplir en prisión en este momento. Realmente espero que esta sea mi última actualización. Espero que Patricia haya aprendido su lección después de todo esto. Espero que use su tiempo en prisión para finalmente reflexionar sobre sus acciones, sobre las decisiones que ha tomado, sobre el daño que ha causado. Honestamente, no quiero tener que volver dentro de un año diciendo que Patricia salió de prisión con los brazos tatuados y ahora está en una misión de cazar a todas las examantes de su difunto esposo como si fuera algún tipo de película de venganza. Por el bien de todos, especialmente por el suyo propio, espero que encuentre algo de paz y sanación mientras está ahí. Porque si no lo hace, su vida solo va a seguir en esta espiral descendente. En cuanto a nosotros, estamos felices. Estamos en paz. Estamos construyendo la familia amorosa y saludable que tanto Marcos como yo merecíamos desde el principio. Mi hijo mayor está adorando su rol como hermano mayor. Se toma su trabajo muy en serio, siempre queriendo ayudar con el bebé, cantándole canciones, mostrándole sus juguetes incluso aunque el bebé sea demasiado pequeño para entender. Marcos está prosperando en su rol como padre de 2 niños. Lo veo con ambos niños y mi corazón simplemente se derrite. Este es el hombre que su madre intentó convencer que volviera con su ex abusiva. Este es el hombre que ella trataba de hacer sentir culpable constantemente. Y ahora está viviendo su mejor vida, a pesar de ella, no gracias a ella. A veces pienso en Patricia sentada sola en su celda de prisión. Me pregunto si alguna vez reflexiona sobre cómo llegó ahí. Me pregunto si se da cuenta de que cada elección que hizo, cada palabra cruel que dijo, cada límite que cruzó, la llevó exactamente a donde está ahora. Perdió a su hijo. Perdió la oportunidad de conocer a su nieto. Perdió su libertad. Y todo porque no pudo dejar ir su amargura, sus celos, su necesidad de controlar y herir a otros. Es triste, en cierto modo. Pero también es justo. Las acciones tienen consecuencias. Y Patricia finalmente está enfrentando las suyas. En cuanto a Marcos y yo, hemos hablado sobre qué pasará cuando Patricia salga de prisión. ¿Permitiremos algún contacto? ¿Le daremos otra oportunidad de conocer a su nieto? Honestamente, todavía no lo sabemos. Dependerá de si muestra un cambio genuino, un arrepentimiento real, no solo palabras vacías sino acciones concretas que demuestren que ha hecho el trabajo interno necesario para convertirse en una mejor persona. Pero por ahora, no nos preocupamos por eso. Tenemos 6 meses antes de que siquiera tengamos que pensar en esa posibilidad. Por ahora, simplemente disfrutamos de nuestra pequeña familia. Disfrutamos de las noches sin dormir, los pañales sucios, las sonrisas del bebé, el orgullo en los ojos de mi hijo mayor cuando su hermanito lo agarra del dedo. Disfrutamos de la paz de no tener a Patricia tratando constantemente de sabotearnos, de menospreciarnos, de crear drama donde no lo hay. Y esa paz, esa tranquilidad, ese espacio para simplemente ser una familia feliz sin toxicidad constante, vale más que cualquier cosa. Así que sí, esa es mi historia completa. Desde un pastel con el nombre equivocado hasta una suegra en prisión. Desde preguntarme si estaba haciendo lo correcto hasta estar completamente segura de que tomamos las decisiones correctas para nuestra familia. Si alguien está leyendo esto y se encuentra en una situación similar con un familiar tóxico, mi consejo es este. Está bien poner límites. Está bien alejarte. Está bien proteger tu paz y la de tu familia. No importa si es tu madre, tu suegra, tu hermana o quien sea. Si alguien constantemente trae toxicidad a tu vida, si se niegan a cambiar o mejorar, si no respetan tus límites ni tu felicidad, tienes todo el derecho de decir ya no más. La familia no es solo sangre. La familia es quien te ama, te respeta, te apoya y quiere verte feliz. Y a veces, las personas que comparten tu sangre no cumplen con esa definición. Marcos tomó la decisión más difícil de su vida cuando cortó lazos con su madre. Pero también fue la decisión más saludable que pudo haber tomado. Lo liberó de décadas de culpa, manipulación y dolor emocional. Y ahora, está finalmente viviendo la vida que siempre mereció. Una vida llena de amor genuino, de relaciones saludables, de paz mental. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. Gracias por leer mi historia. Gracias por todos sus comentarios, consejos y apoyo a lo largo de estos meses. Realmente ayudó tener este espacio para procesar todo y recibir perspectivas de personas que no estaban emocionalmente involucradas en la situación. Espero que esta sea realmente mi última actualización. Espero poder simplemente vivir mi vida felizmente con mi esposo y mis hijos, sin más drama de suegras. Pero si algo cambia, si Patricia hace algo loco cuando salga de prisión, prometo que volveré a actualizarlos. Por ahora, los dejo con esto.
La venganza del pastel fue solo el comienzo. Fue el catalizador para que Marcos finalmente se liberara de una relación tóxica que lo había estado dañando toda su vida. Y aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, lleno de lágrimas, confrontaciones difíciles y decisiones agonizantes, valió completamente la pena. Porque ahora, somos libres. Y somos felices. Y eso es todo lo que realmente importa. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.